que contiene en sus letras lo siguiente: grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hace aproximadamente 2 décadas, la experiencia de un ministro del Evangelio no le permitió identificarse con esas palabras. A la edad de 40 años, su esposa contrajo cáncer. Se le hizo cirugía y esta madre de 4 niños pudo retornar a la normalidad, hasta que un año más tarde el cáncer fue descubierto en sus huesos y necesitó de más cirugías. Y aunque se le pronosticó una vida de 6 a 18 meses, pudo vivir 4 años más hasta los 46 años de edad. Este pastor cuenta que los familiares y amigos les fortalecieron en su fe, pero escribió lo siguiente: estábamos preparados para la muerte, pero yo estaba mal preparado para el sufrimiento. Y fue en ese momento cuando él no podía identificarse con ese himno cuando decía: paso todo el tiempo bien feliz. Esa no es la realidad en la vida del hombre y ni siquiera en la vida del hombre cristiano. El dolor y el sufrimiento son realidades innegables, experiencias inevitables aún para los hijos de Dios. Santiago reconoce esto cuando él dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Él reconoce que hay algunos que van a estar tristes y hay otros que van a estar alegres. Lo que dice a los que están alegres no es lo mismo que dice a los que están tristes. No le da la misma directriz a ambos. El triste tiene un deber particular, el alegre tiene otro deber por delante. En otras palabras, la Biblia reconoce la realidad del sufrimiento y del dolor en la experiencia del creyente. Pero es interesante también que es el mismo Santiago el que dice en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De manera que al igual que él reconoce que es distinto a estar en un estado de tristeza a la alegría, también reconoce que el sufrimiento y el gozo cristiano no son incompatibles. Vean las dos cosas que las Escrituras enseñan. El sufrimiento y la tristeza es parte de la vida cristiana aquí en la tierra. Eso es parte de la vida cristiana y es diferente a estar en un estado de alegría. Pero por otro lado también se enseña que el gozo y la tristeza no son incompatibles. Nosotros nos encontramos actualmente estudiando el libro de Filipenses y al llegar al capítulo 3 inmediatamente hallamos una exhortación al gozo. Versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En nuestro último estudio nosotros notamos el interés que Pablo le dio al tema del gozo, y aunque tuviera que repetirlo una y otra vez, él lo haría por el bien de esta amada congregación. Era una salvaguarda para ellos el repetir las verdades vitales y claves de la vida cristiana. En esta ocasión consideramos la naturaleza del gozo cristiano, un gozo particular de aquellos que ahora tienen vida en Cristo. Un gozo que es producido por el Espíritu Santo. Por eso les pide que se gocen en el Señor. No es un gozo que cualquiera puede tener, es el gozo que aquel que está en el Señor puede disfrutar. Y decíamos que el gozo cristiano es una respuesta alegre a las realidades espirituales. Viendo lo que nosotros somos en Cristo, lo que Dios nos ha dado en Cristo, lo que Él nos ha prometido en su palabra, nosotros reaccionamos con un sentido de satisfacción y de plenitud en la presencia del Señor. Nos sentimos completos, no nos falta nada en Cristo. Citábamos a 1 de Samuel capítulo 2 versículo 1 cuando Ana decía: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová,
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Y la vez pasada también consideramos la importancia del gozo cristiano, la naturaleza, pero también la importancia del gozo cristiano. Y decíamos que Dios ha designado que el gozo sea central al cristianismo experimental normal. Así como un cristiano ama a Dios, teme a Dios, un cristiano se goza en Dios. Demostrando su importancia, también decíamos que Dios ha mandado a todos los cristianos en todas las épocas a estar gozosos. Y aquí mismo en nuestro texto de Filipenses vemos que Pablo dio un mandato a los hermanos: gozaos en el Señor. No es algo que debemos dejar a nuestros impulsos o a nuestras reacciones naturales. Es dependiendo de cómo yo me sienta, no. Independientemente de cómo yo me sienta y de las circunstancias en las que yo me encuentre, obedecer el mandato: gozaos en el Señor. También es importante el gozo cristiano, por cuanto la meta y el deseo de Cristo para con su pueblo es conducirlo a un estado de gozo. Imaginen, si el deseo del Señor es llevarnos a un estado de gozo, sería una práctica incorrecta de nosotros, contraproducente para los propósitos de Cristo para con su pueblo, andar sumido en demasiada tristeza. Y finalmente decíamos que el gozo cristiano es esencial para la estabilidad y la utilidad en la vida cristiana. El cristiano que está gozoso en el Señor será aquel que estará más presto para servir a su Dios. Dice Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. De allí derivamos fuerza para echar hacia adelante. Habiendo pues estudiado el tema del gozo en su sentido más amplio, yo quisiera ahora que nos detuviéramos a considerar la relación existente entre el gozo y el sufrimiento. Entre el gozo y el sufrimiento. ¿Cómo pueden ser estas dos experiencias? ¿Cómo pueden estar juntas estas dos experiencias al mismo tiempo? ¿Cómo pueden cohabitar simultáneamente? ¿Qué se supone que debe un cristiano hacer con su gozo a la hora de la aflicción? Algunas personas se abruman tanto con el sufrimiento que recae sobre sus vidas que cancelan la responsabilidad de que al mismo tiempo deben estar gozosos. Otros se inclinan más hacia el lado del gozo y enseñan que la tristeza es incorrecta. Dicen que si un cristiano se entristece en medio del sufrimiento es porque tiene falta de fe, porque no está lleno del Espíritu Santo. Es la evidencia de que algo no anda bien. Pero también eso es incorrecto. Las dos verdades, los dos extremos son equivocados. Así que veamos en primer lugar sobre esta relación entre el gozo y el sufrimiento o la tristeza, la realidad del sufrimiento y la tristeza legítima en la vida cristiana. La realidad del sufrimiento y de la tristeza legítima en la vida cristiana. Damos gracias al Señor por la ayuda de unos sermones sobre el gozo cristiano del pastor Robert Fisher que estamos utilizando para estos estudios. Una de las formas en la que nuestro Señor se describe en la Biblia es como un varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en sufrimiento. Isaías 53:3. También Hebreos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, quien era sin pecado, habitó en este mundo, sufrió, significando con esto que sufrir no es lo mismo que pecar. ¿Ha habido alguien con más fe que nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? ¿Ha habido alguien más lleno del Espíritu Santo que nuestro Señor? Y sin embargo, Él sufrió. Él sufrió. Estuvo lleno de tristeza en ocasiones. En Él nunca decayó una virtud cristiana. Nosotros tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu, entre el cual está el gozo.
En el Señor el gozo estuvo en su nivel siempre perfecto. Y sin embargo, Él sufrió y se entristeció. Si recordamos su experiencia en Getsemaní, ¿qué tipo de angustia expresó Él en esa ocasión? Decía que era un sufrimiento hasta la muerte. Era una tristeza que había atrapado toda su alma. Y no hablaba otra cosa, aunque su sufrimiento en ese instante. Y tenía que ir 3 veces a su padre a orar por lo mismo. Era un sufrimiento real. Pasa de mí esta copa. Y si nosotros vamos a seguir los pasos de nuestro Señor, no importa la aproximación que tenga un creyente a la madurez y a la estatura de Cristo, nosotros vamos a experimentar tristeza y dolor. Eso es parte de la vida cristiana, así como fue el plan de Dios, perfeccionar a su Hijo a través del sufrimiento, así le plugo a Él perfeccionarnos por ese mismo sufrimiento. Es la voluntad de Dios que su pueblo pase a través del sufrimiento y del dolor. No es su voluntad hacerlo para herirnos o para destruirnos, pero eso no elimina que es su voluntad que pasemos por circunstancias dolorosas, tristes, que todos nosotros conocemos de una manera o de otra. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33, el Señor no rechaza para siempre, antes bien se aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Pero si leemos ese mismo capítulo de Lamentaciones, vemos al autor admitiendo que es Dios quien lo ha puesto ahí. Es Dios quien lo ha puesto ahí. Es Dios quien nos coloca en el horno de la aflicción. Pero dice que no se complace en hacerlo. Es para nuestro bien. No es que Él se deleita en que suframos en sí mismo, pero eso es parte del proceso en el que nosotros andamos en nuestro crecimiento en la vida cristiana. La meta del Señor es hacernos cada vez más y más como su Hijo. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. Y Él no va a escatimar absolutamente nada con llevarnos precisamente a esa meta. Mi hermano, Dios no tiene otra meta contigo, que es que tú seas como Cristo. No, yo prefiero quedarme de esos cristianos que no crecen mucho porque yo no me llama la atención sobre mí mismo. Yo dejo que otros se vayan adelante. No, hermano, la meta de todos nosotros debe ser como Cristo. Ser como Cristo. Porque esa es la meta del Señor. Para eso fue que te predestinó. Y para hacerlo, hermano, necesitamos pasar por el horno de la aflicción. Ser forjados. ¿Has visto alguna vez cómo se forja el hierro? O algún otro metal, cómo lo calientan y lo calientan, se pone al rojo vivo y ahí empiezan a darle mandarriazos. Pues el Señor nos pone ahí al rojo vivo para entonces poder ser moldeables. ¡Tin! ¡Tin! Y nos van dando forma. Porque si no estamos en el horno, demasiado duros para ser cambiados. Entonces en el horno, allí nosotros nos ablandamos, ¡tin! ¡Tin! Y vamos cogiendo esta forma, forjados a la imagen del Señor Jesucristo. En pruebas pequeñas y en pruebas aún más agudas. Pero esa es la realidad. Y hay tristezas legítimas que Dios trae a su pueblo. Y algunos tipos de estas pruebas podemos mencionar. En primer lugar, sufrimientos diseñados por Satanás para destruir nuestra fe. Sufrimientos diseñados por Satanás para destruir nuestra fe. Y eso causa tristeza. Dios es el soberano del universo, no es Satanás. Nosotros no estamos a la merced del diablo. Dios está en control. Pero el enemigo de nuestras almas causa sufrimientos que en el marco de la providencia divina causan mucha tristeza a nuestros corazones. Y el texto ideal para probar nuestro punto es Job capítulo 1. Vayamos al libro de Job capítulo 1, versículo 1. Es importante que el versículo 1 que aparece en nuestras Biblias en el capítulo 1 sea ese y no otro. Porque es el versículo introductorio precisamente
a la temática, a la tonalidad de lo que ocurre en estos primeros 2 capítulos y lo que después se desenvuelve en el resto del libro. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que se presenta aquí diáfanamente es que Job no sufrió por ser un hombre malo. Le vinieron todas estas consecuencias por causa de su pecado. No se dice esto en ese pasaje. Dice el texto claramente que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sus sufrimientos, sus tristezas no vinieron como castigo por causa del pecado. Versículo 6. ¿Qué pasó? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo que aparece en el versículo 1 no es la opinión de un autor humano que tiene un buen concepto de Job. Es Dios mismo el que piensa así de Job. Eso es lo que dice el versículo 8. ¿No lo has considerado varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Qué opinión tenía el Señor de Job? En el versículo 9 el diablo le sugiere al Señor que la razón por la que Job era justo era todo el bien que Dios le había dado, que era un mercenario que servía a Dios por los beneficios que obtenía. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces dice, hay una cerca que protege a Job y a todos los suyos. No le llega el mal, no hay ningún problema. Y dice el versículo 10 en la mitad, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué pasó en un día en la vida de Job como consecuencia de esto? En un día recibió una noticia tras otra de calamidades. Sus criados fueron muertos a filo de espada. Fuego quemó a sus ovejas con todos los pastores. Sus camellos fueron todos robados. Un gran viento destruyó la casa en donde estaban sus hijos y los mató a todos. Una noticia tras otra. Una noticia tras otra. Y yo no pude evitar pensar, ¿qué haría uno? ¿Qué haría uno en una situación así? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Si es a nosotros que nos llegan estas noticias, una tras otra, una tras otra. Si se nos dice lo que hizo Job. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Has meditado tú en todo lo que le pasó a Job en un solo tiempo, al mismo instante? Hay personas que pierden su negocio, pero tienen su familia. No le han robado. Hay otros que han sido robados y todo lo demás está bien. Otros han perdido un hijo, pero no todos a la vez. Pero Job perdió sus propiedades, sus criados y todos sus hijos en un mismo día. Y dice que en todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, si hubiera sido tú, ¿qué hubieras hecho?
sin nada de repente, en la ruina completamente, acostumbrado a tenerlo todo, un hombre rico. Todo. Estoy en la quiebra. Pero por lo menos me puedo consolar con el tesoro de mi familia. No, Job, todos tus hijos han sido quitados y aún la mujer tuya te pide que maldigas a Dios y te mueras en un solo día. Satanás diseñó esta prueba para destruir la fe de Job. Le había dicho al Señor que si no lo hubiera bendecido tanto, no le amaría. Y tildó a Job de materialista y de egoísta, que era supuestamente creyente por lo que podía conseguir de Dios. Y el diablo quiso probarle a Dios que Job era un hipócrita. Pero su intento no tuvo éxito. Pero como él no se rinde fácil, volvió una vez más ante la presencia del Señor. Versículos 4 al 7 del capítulo 2. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Eso es porque está vivo. Eso es porque él está bien. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No quedó nada sano en Job. No quedó nada sano en Job. Dios permitió que estas cosas terribles sucedieran a Job. Y vemos cómo la prueba de perder seres queridos, de perder las posesiones y la prueba de perder su salud en un modo tan dramático, no llevó a Job a atribuir despropósito en el Señor. Job no pecó al entristecerse, que de seguro se entristeció. Por eso le vemos allí en silicio, en ceniza. Experimentó dolor legítimo en respuesta a los eventos que le acontecieron. Él no atribuyó despropósito al Señor. Se entristeció, que es una reacción natural. Era lo correcto en ese momento. Aprendemos de esto que es posible, que detrás de nuestros sufrimientos haya fuerzas malignas que tengan la intención de destruir nuestra fe. Y nosotros debemos resistir en medio del dolor. Si Job hubiera sabido que el que estaba detrás del asunto era Satanás, eso le hubiera sido de una ayuda para permanecer firme. Es para demostrar que yo soy un hipócrita. Pues no, yo voy a quedarme firme. Hubiera sido un aliento para él. Pero Job no sabía ni siquiera eso. Nosotros ahora, con la enseñanza bíblica, podemos tener una idea que detrás de esas cosas puede haber una intervención maligna. Puede ser. De manera que podemos decir, Señor, ayúdanos a pasar por esta prueba y salir airosos de ella. Pero ciertamente hay sufrimientos que son diseñados por Satanás. En segundo lugar, hay sufrimientos diseñados por Dios para proveerle una oportunidad para hacer una gran obra. Hay sufrimientos que son diseñados por Dios para proveerle a Él de una oportunidad para hacer una gran obra. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No podemos permitirnos el pensamiento de asumir que todo evento desagradable en la vida es consecuencia del pecado. Hay cosas que pasan como consecuencia del pecado de uno o del pecado de otra persona, pero no es correcto asumir que siempre ese es el caso. Algunas cosas ocurren sencillamente porque Dios tiene la intención de utilizar ciertas situaciones para glorificar su nombre y para exaltar el nombre de su Hijo Jesús. Y en este caso, Dios sanó al ciego. Y los eventos subsiguientes a este milagro del Señor trajeron gloria al nombre de Dios. Dios utilizó esto como un propósito.
Pero en el ínterin, el hombre nació ciego. En el ínterin el hombre nació ciego. Para que Dios fuera glorificado. Para que Dios fuera glorificado. Y ahora ese hombre está viendo lo que pasó en la vida con una perspectiva diferente a como lo veía antes de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo puede un hombre evaluar este tipo de sufrimiento? Son sufrimientos reales. Es una tristeza real. Real. Puede ser que Dios haya traído o traiga experiencias difíciles a tu vida para guiar a alguien cercano a ti a la salvación. Eso es algo que ha ocurrido. Eso ocurre. Muchos matrimonios se han fortalecido y los lazos de unión se han hecho más fuertes después de atravesar juntos por momentos difíciles. Dios utiliza esas cosas para glorificarse a sí mismo. Puede ser que Dios nos toque con el dolor para hacernos instrumentos más efectivos para la consolación de otros. Para con esa consolación con que Él nos consoló, nosotros consolar a nuestros hermanos. No todo sufrimiento es obra del diablo, no todo sufrimiento es consecuencia del pecado. Algunos sufrimientos vienen sencillamente para dar una oportunidad más en la que Dios hará una gran obra en tu vida. Y son motivo de tristeza y de dolor. En tercer lugar, hay sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa de otros. Hay sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa de otros. Hay niños que sufren por causa del pecado de sus padres. Hay esposas que sufren a causa del pecado de sus maridos. Si tienen falta de sabiduría, se toma una mala decisión, se arrastra tras sí todas las consecuencias de esta decisión. Y hay esposas que la sufren. Las iglesias sufren a causa de algunos que, entregados a la carnalidad, crean divisiones y pleitos. Hay hijos que son causa de mucho dolor, de angustia a sus padres. Tristezas que son producidas por otros. En cuarto lugar, hay sufrimientos que vienen como fruto de seguir a Cristo y su justicia. Sufrimientos que vienen como fruto de seguir a Cristo y su justicia. Hay países, hermanos, en el que simplemente decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo, y eso es motivo para que esa persona su vida peligre. Eso por causa de la justicia. Cristo dijo que a nosotros nos perseguirán por causa del nombre del Señor. Por amor de su nombre. No estamos en un país musulmán para que nos traten de una manera extrema en ese sentido, pero aún en nuestro medio un creyente puede sufrir por causa de sus amigos en el trabajo o por sus familiares incrédulos. Tenemos sufrimientos, tristezas que vienen a nuestra vida por causa de seguir a Cristo y su justicia. En quinto lugar, sufrimientos diseñados por Dios para desarrollar virtudes en el creyente. Sufrimientos diseñados por Dios para desarrollar virtudes en el creyente. Romanos capítulo 5. Habla de la bendición de la justificación. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pero viene esta tribulación y produce paciencia, virtudes que se desarrollan como consecuencia de experimentar estas aflicciones. Y en Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay frutos que Dios obra en la vida de uno de sus hijos, de alguno de sus hijos, poniéndolos en el horno de la aflicción. Así se desarrolla fe, esperanza, sumisión y otras virtudes cristianas. En sexto lugar, sufrimientos comunes a todos los hombres en el mundo. Sufrimientos comunes a todos los hombres en el mundo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, sufrimos juntamente con Él, para que
juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ciertamente estas aflicciones pueden estar haciendo referencia a un sufrimiento exclusivo de los hijos de Dios. Pero sigamos leyendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí hace una diferencia, está hablando de la aflicción, del sufrimiento, de los dolores de parto que hay en el mundo en sentido general, pero dice no solo ella, sino también nosotros mismos. Y nosotros compartimos estos dolores que hay en el mundo en sentido general. Muchas tristezas que en el mundo existen por causa del pecado y que nosotros las sufrimos y nos entristecemos justamente por causa de ellas. Enfermedades de todo tipo, crisis económica, abortos, muerte, lágrimas por doquier por la presencia del pecado. Y ser cristianos no nos excluye de esas experiencias. Dios nos ha dejado aquí. Si Dios hubiera querido, una pared nos separaría de todo el sufrimiento que hay en el mundo, pero no lo hizo así. Esa no es su voluntad. Y nosotros no reaccionamos estoicamente si a nosotros nos roban, si sufrimos un aborto. No reaccionamos estoicamente. Sufrimos. Si se muere hasta una mascota querida, sufrimos. Causa dolor, dolor real y verdadero. Nuestros corazones son quebrantados, lloramos, conocemos el sufrimiento, el dolor, e internamente sabemos la angustia que estas cosas causan. Son momentos en el que es correcto entristecernos. Es correcto, no es pecado. No siempre la tristeza es fruto de falta de fe, de carnalidad. Es la voluntad de Dios que su pueblo experimente dolores y tristezas comunes a todos los habitantes del planeta. Bien, este punto tan solo hemos tratado de mostrar la legitimidad de la tristeza en la experiencia del cristiano. En segundo lugar, pasemos a considerar que el cristiano debe y puede tener gozo en estos sufrimientos, en todos estos sufrimientos legítimos. El cristiano debe y puede tener gozo en todos estos sufrimientos legítimos. Y nosotros aprendemos eso tanto de los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra al respecto, como por los ejemplos que encontramos en la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo está anticipándose al hecho de que vendrían circunstancias sobre la vida de los filipenses que le podrían atrapar el corazón y dirigirlo hacia la ansiedad. Él está viendo, hay circunstancias que van a venir a la vida de estos hermanos que serán una tentación para ser llenados, estar llenos de ansiedad. Por eso dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Esos momentos vendrán. Pablo es realista. Él es realista. Él no era de aquellos que sugerían a las personas que pensaran siempre positivo. No hay ningún problema, piensa positivo. No hay por qué lamentarse, no hay por qué entristecernos.
Piensa positivo. O empequeñeciendo la existencia del dolor. Eso no es la gran cosa. Pablo era realista, se adelanta al problema, exhorta a los hermanos de esta iglesia a regocijarse en el Señor siempre. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a un Pablo que dice, vendrán momentos que ciertamente son motivos de tristeza, ciertamente. Ahora, no se carguen de ansiedad, estén siempre gozosos, regocijaos siempre en el Señor. Está aquí la tribulación, está aquí la causa de tristeza, pero ustedes deben estar siempre gozosos. Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. Le escribe a un grupo que sin lugar a dudas conocería situaciones que promoverían el sufrimiento y la ansiedad. Él iba a sentir tristeza, pero no debe ceder a la ansiedad. Regocijaos en el Señor. Santiago capítulo 1 versículo 2 que leímos anteriormente, una vez más. Otro imperativo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Es un mandamiento. El mandamiento es en relación a la ocasión de la prueba en sí. Es una circunstancia adversa en la que somos mandados a estar gozosos. Hermanos, nosotros no necesitamos que nos manden a estar gozosos cuando las cosas están bien. Cuando las cosas son difíciles, ahí es donde necesitamos este tipo de mandamiento. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. La exhortación de Santiago a los creyentes no es a que se preparen con resignación a pasar por la prueba. No les pide que se resistan con paciencia esa aflicción, porque algún día van a salir de ella. No dice eso tampoco. Les pide que tengan gozo cuando estén en medio de las pruebas. Es fácil. No es fácil. Estamos diciendo que la tristeza es real. Pero el gozo del Señor es real también. De manera que la misma Biblia que dice que el creyente va a sufrir y va a padecer, también dice que el creyente debe y puede tener gozo en el Señor siempre. Aún con todas sus tristezas. No es ignorando el dolor. No es negando la existencia del sufrimiento. El cristiano tiene gozo porque sabe que Dios está haciendo bien y porque dará gloria a su nombre. Primera Tesalónicas 5:16, estad siempre gozosos. Siempre, siempre. No importa las circunstancias. Todos estos versículos son mandamientos. Y mandamientos que de alguna manera u otra nos enseñan que este gozo debe estar presente en medio del sufrimiento, de la tristeza. Las dos cosas al mismo tiempo. Pero no solo se presentan mandamientos, también ejemplos. Ejemplos. Según a los Corintios capítulo 6, versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, y aquí la frase, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, si es para verlo de una manera puramente literaria, esto está lleno de contradicciones. No es cierto, Pablo, que tú estás como un pobre y poseyéndolo todo. Pero sabemos que espiritualmente lo es. Sabemos que espiritualmente lo es. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por quién? ¿Por quién? Como moribundos, mas aquí vivimos. Y aunque nos maten, vivimos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo está recurriendo a la meditación de todos los privilegios que Dios le ha dado en Cristo.
Por eso es que lo posee todo. Por eso es que él vive, por eso es que él es conocido de Dios. Y sí, ciertamente, había pasado por tribulaciones, por azotes, por cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, hambres, todo. Es cierto. Y en todo eso, como un hombre que tenía razones de sobra para estar entristecido, mas siempre gozoso. Siempre gozoso. El apóstol Pablo conocía lo que le estaba enseñando. Cuando el apóstol Pablo decía a los hermanos en Filipenses, hermanos, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. El apóstol Pablo sabía lo que le estaba pidiendo. Él tenía idea de lo que él quería decir. Él sufrió todo eso. Y Dios lo dejó como un ejemplo en las Escrituras para nosotros seguir sus pasos. ¿Sufrimos nosotros como Pablo sufrió? Lo dudo mucho. Con tantos tipos de sufrimientos diferentes. Y sin embargo, siempre gozoso. Siempre gozoso y con ánimo para servir al Señor. Porque una tendencia del corazón humano es, cuando es sobrecargado de tristeza, a paralizarse. No, yo me voy a sentar aquí a sufrir. Por eso vemos la imagen en la Biblia de la persona que se echa en silicio y ceniza a esperar que pase su sufrimiento. Pero Pablo, en medio de todas estas situaciones, seguía sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque estaba siempre gozoso. Porque en medio de muchas razones para estar triste y tener dolor en el corazón, teniendo dolor en el corazón, también había muchas otras razones para estar gozoso. Y él tenía las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Mucha tristeza y mucho gozo. Y mucho gozo. En el capítulo 7, antes del capítulo 7, si vemos el versículo 11 del capítulo 6, vemos aún cómo Pablo sufrió y tenía tristeza en el corazón por cómo su ministerio era visto y las críticas de las que él sufría. Cómo las personas cerraban sus corazones contra él. Dice el versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como ahí os hablo, ensanchaos también vosotros. Abran el corazón para nosotros. Recíbanos en el corazón. Y Pablo lo sufría esto. Cuando veía que él amaba a esta iglesia, amaba a estos creyentes, sacrificaba para servir a esa iglesia. Y cuando él veía que de allá para acá no era lo mismo. Y él le suplica, ensanchaos también vosotros. Pablo lo sufría en carne propia. En el capítulo 7, en el versículo 2, dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él desborda su corazón. Hermanos, estoy cargado de tristeza por la forma como nos han tratado. No hay lugar en el corazón de ustedes para nosotros, dice Pablo a los Corintios. Sin embargo, él dice, hay tristeza, pero yo sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y esa era una de ellas. Esa era una de ellas. Pablo no dice que tenía gozo cuando todo iba bien, cuando todo iba viento en popa. No, sobreabundaba, la copa se rebosaba de gozo en todas sus tribulaciones. En el capítulo 8, versículos 1 y 2, aparece otro caso. Ya este no es el caso del apóstol Pablo. Es el caso de las iglesias de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. He aquí estos hermanos de Macedonia se encontraban en profunda pobreza. Y alguien sugiere que esta palabra que se usa aquí se utilizaría para hablar de alguien que ha llegado a tal extremo de pobreza que se convierte en un mendigo. Y así de pobres eran los hermanos de la iglesia de Macedonia. Y sin embargo, Pablo habla de la abundancia del gozo que ellos tenían.
Pero no solo eso, vemos aún que en medio de su extrema pobreza, eso no fue un impedimento para que ellos se gozaran en también suplir las necesidades de otros. Dice, de lo poco que ellos tenían, sobreabundaron para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Tenían deseo de involucrarse con aquellos que no tenían nada. Y Pablo dice en el versículo 3, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, hermanos, si hubieran estado, imagínense, el espíritu de tristeza. Esto no hay quien lo aguante. Esto aquí no alcanza para nada. Es más, usted va al supermercado y uno lo que sale es deprimido de ahí. Porque uno entra y aquello que estaba tanto, está tanto, y ya. Si yo hubiera tenido ese espíritu de queja, y queja, y queja, ¿ustedes piensan que si hubiera dicho lo que se dice de ellos en el versículo 3? Que con agrado ellos dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Ven ustedes el efecto que tiene el gozo en la vida cristiana? La diferencia. La diferencia que tiene el gozo en la vida cristiana. Las cosas que nos pone a hacer que de otra manera no haríamos. Por eso hay relación directa entre el gozo y nuestra utilidad en el reino de Dios. Hay una relación muy estrecha. Los otros ejemplos que nosotros vimos fueron del apóstol Pablo. Y cualquiera diría, bueno, es que Pablo era apóstol. Tenía una gracia especial. Pero aquí vemos a estos hermanos, como nosotros, y ellos sobreabundaban de gozo en medio de su tribulación. Primera Tesalónica, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El gozo de estos hermanos vino a ser una imitación del Señor y de Pablo. Por eso él les dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, de los apóstoles y del Señor. La conducta del Señor y la conducta de los apóstoles era tal que era evidente que eran personas que estaban gozosas aún en medio de la tribulación y del verdadero y real dolor y sufrimiento. Recuerden, no estamos negando la realidad del sufrimiento, la realidad de la tristeza. Estamos diciendo que aún en medio de esa tristeza también hay gozo. También hay gozo. Dice, esa fue la marca de los apóstoles, esa fue la marca del Señor. Y ellos, los tesalonicenses, fueron imitadores de ellos. ¿Y qué pasó? De manera que esto se aprende de lo que uno ve en los otros. Uno lo aprende, uno ve a otros viviendo de esta forma y uno aprende de ellos. ¿Qué pasó? Que otros vieron el ejemplo de los tesalonicenses. Ellos aprendieron del Señor y de los apóstoles. Otros aprendieron de los tesalonicenses. Eso es lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y entonces estos hermanos también recibían la palabra, aún en medio de la tribulación, con sumo gozo. El efecto multiplicador que tiene una vida de gozo. El efecto multiplicador. Y Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Usted lee la epístola de Primera de Pedro y claramente puede observar que está dirigiéndose a cristianos que estaban en un gran periodo de persecución, hermanos que estaban sufriendo la persecución del Imperio Romano bajo Nerón, inmisericordiamente atacados, cristianos que eran torturados para que dejaran y abandonaran su fe. A estos hermanos Pedro les escribe en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, al leer esto, piensa que se está hablando de los privilegios que tú también tienes en Cristo. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora piensen en ellos. Estos hermanos están sufriendo, padeciendo. ¿Quién sabe si le ha tocado a algún familiar cercano que le han quitado la vida?
Lo han tomado preso para torturarlo. Pedro, ¿de qué nos vas a hablar? Pedro, prométenos, Pedro, que Nerón será quitado prontamente de la autoridad. Prométenos, Pedro, que habrá un cambio en la actitud del gobierno. Promételo. Porque si tan solo oímos eso, nosotros cambiaríamos. No seríamos quejosos, no estaríamos sumidos en tristeza. Pero eso no fue lo que pasó. Pedro les dice, ustedes están sufriendo. Hermanos, permanezcan sufriendo con una buena conciencia. Eso es lo que les enseña las epístolas. Pero noten cómo él comienza. Hermanos, conozcan las bendiciones que ustedes tienen en el Señor. Miren qué esperanza ustedes tienen. Miren cómo el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza que no será quitada. Una esperanza que nunca muere. Es suya. Es de nosotros. En el nombre del Señor. Y dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pablo, tráeme otra noticia. Tráeme otra noticia para poder gozarme en el Señor. No. Era eso precisamente lo que tenían que oír. Iban a obtener la salvación de sus almas al final. Era eso lo que tenían que oír. Es lo que tenían que oír, es lo precioso que es Cristo para la vida del creyente. Ustedes se gozan en el Señor, aunque ustedes no lo han visto. ¡Qué bueno! ¿De dónde vamos nosotros a sacar fuerzas para enfrentar la tristeza? De todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús finalmente es nuestro gran ejemplo de sufrimiento con gozo. Hebreos capítulo 12 nos dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos, por tanto debemos correr esa carrera con paciencia, pero dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. Era un gozo que le animaba, era un gozo que le veía claramente, mi meta es llegar a otro lugar. Mi meta es cumplir el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Si quedaba viendo la tristeza, si miraba solamente el dolor que sufrió en Getsemaní, no se hubiera bebido esa copa. Pero se la bebió y se la bebió entera por el gozo que estaba puesto delante de él. Nuestro Señor es el gran ejemplo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 25, dice allí, citando el Salmo 16, porque David dice de él, del Señor, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué llenó a Cristo de gozo en medio de ese sufrimiento? La presencia del Señor con él. Dice el versículo 25, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró. El Señor experimentó gozo en medio de la tribulación. Y estos ejemplos nos muestran cómo nosotros, aún con nuestros pecados, con la ayuda de Dios, podemos hacer lo que es correcto y en medio de la tribulación y de la tristeza, también experimentar el gozo cristiano. De todos estos ejemplos, solo el caso del Señor es alguien sin pecado. Después todos los demás, personas con pecados como nosotros. Y fue posible. Y esto nos lleva al último punto más brevemente. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la aflicción? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la aflicción? ¿Cómo puede haber gozo y tristeza al mismo tiempo? Y en nuestro próximo estudio estudiaremos más acerca
de cómo experimentar este gozo cristiano, pero por ahora podemos decir que ciertamente nosotros no logramos tener el gozo cristiano en medio de esta situación, negando nuestras penas, ni minimizando nuestros sufrimientos. Es el misticismo el que enseña que sencillamente debemos negar que esas cosas están ocurriendo, vivir como si nunca hubieran pasado. Otros usan técnicas como la de pensar en lo peor que me hubiera podido ocurrir y entonces minimizar lo que sí ocurrió. Y así decir, bueno, pues no es tan malo lo que me está pasando. No, hermanos, debemos reconocer que son cosas que son motivo de tristeza. No negar la tristeza que producen realmente en el corazón. Ni Cristo ni Pablo hicieron eso. No hay ninguna directriz en las Escrituras a hacer semejante cosa. La experiencia del gozo cristiano no se puede reducir a una fórmula particular de pensamiento o de acción. Cristo reconoció y expresó aún a sus discípulos la angustia que él sentía en su corazón. Era una angustia real, era un dolor sensible. No negó lo que estaba pasando y nosotros tampoco debemos hacerlo. Es un dolor real. Pablo sabía lo que era sufrir por el aguijón que había en su carne y le pidió a Dios 3 veces que lo quitara de él, sin perder su gozo en medio del sufrimiento. Ellos no negaron la tristeza, estaba allí. Pidieron a Dios que la quitara, pero era la voluntad de Dios que pasaran a través de esa tribulación. Y lo hicieron mientras cohabitaban al mismo tiempo el gozo y la tristeza. Y la manera en que esto es posible es únicamente viviendo la luz de las realidades que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Vivir a la realidad de todo lo que es cierto. El dolor y la tristeza es cierta. La tristeza es real. Pero así de real también es la salvación que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Así de real es el cielo. Así de real es el amor de Dios. Y debemos vivir en esa realidad. Es real el dolor, pero es real la bendición que Dios me ha dado. Y por eso puedo gozarme en medio del dolor y de la aflicción. Hay más cosas que también son reales, además de ese dolor, hermanos. No te quedes mirando solamente el dolor, que es real. Mira a Cristo. La salvación es nuestra, no se ha perdido. Los dones de Dios en muchas otras áreas también son nuestros. Dios está obrando todavía para nuestro bien a través de esas aflicciones. Y debemos vivir a la luz de todo lo que es cierto y real. Y así nosotros tendremos gozo en el Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Pablo sufrió dolores, sufrimientos reales y agudos, pero contempló el amor de Dios, el futuro, lo que él esperaba, estar en la presencia de Dios por siempre, lo cual es muchísimo mejor. Nuestro Señor mismo nos dejó un ejemplo de vivir a la luz de todas esas realidades. Se angustió ante la presencia de la copa que tenía que beber y al mismo tiempo se gozó de la presencia del Señor a su lado. El Señor está a mi diestra. Se puede estar bajo la aflicción, bajo la mano de la aflicción, y al mismo tiempo a enfrentar esa situación de un modo que agrade a Dios. De un modo que agrade a Dios. Pero también podemos nosotros ceder a las circunstancias y entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Y debe haber una diferencia entre nuestra tristeza y la tristeza de alguien que no conoce al Señor. Debe haber una diferencia. Y la diferencia está en el gozo cristiano. Fue precisamente a las realidades espirituales y de la segunda venida del Señor a la que Pablo apeló para alentar a los hermanos tesalonicenses. Les decía, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No se entristezcan. ¿Ustedes creen que Jesús murió y resucitó? Hermano, pues así mismo Él va a traer a los que durmieron en Él. Y les lleva a pensar en las realidades espirituales, lo que Cristo ha hecho, lo que Él hará. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. Sean estas comida y alimento para ese gozo cristiano en el que debemos estar viviendo. Es correcto tener tristeza si el evento lo demanda. Lo que no es correcto es solamente tener tristeza. El gozo y la tristeza deben cohabitar juntas. Vendrán ocasiones cuando uno se dejará sentir más que la otra. En Getsemaní, ¿qué notamos más sino la agonía y la tristeza en el corazón de nuestro Señor? Porque era lo prominente. Mientras estemos en este mundo, las palabras de Cristo serán ciertas. En el mundo tendremos aflicción. Hasta el día en que entremos en la gloria, siempre será necesario mezclar gozo y tristeza al mismo tiempo. Pero vendrá el día
cuando tendremos solamente gozo. En aquel día todas nuestras lágrimas serán secadas. Allí no habrá sufrimiento, ni dolor, ni muerte, ni angustia. No lo habrá. Quiero terminar leyendo el Salmo 30. Dice David, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo, anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre.